¿Y si descubrieras que tu seguridad hoy depende de una oración que aún no hiciste? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu vida pudo haber estado en peligro sin que lo supieras? ¿Y si justo hoy, en este Día de los Muertos, hay caminos que parecen seguros, pero que en lo invisible están marcados por trampas espirituales? Ahora escucha con atención, porque Jesús mandó decirte algo urgente. ¿Y si descubrieras que tu seguridad hoy depende de una oración que aún no hiciste? Una oración que podría ser la muralla invisible entre tú y un accidente, entre tus planes y un desvío fatal. Una oración que quizás el cielo ha estado esperando que hagas antes de salir, antes de encender el motor, antes de confiar en tu destino. Hoy no es un día cualquiera. Este mensaje no es una casualidad. Este video no es una sugerencia. Es una convocatoria celestial, una advertencia amorosa, un llamado profético, porque hay algo que ocurre en lo invisible durante este Día de los Muertos, algo que no muchos conocen y que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Tal vez no lo habías notado, pero ciertas fechas abren portales, mientras muchos celebran con flores y altares lo que llaman tradición. El mundo espiritual se agita con movimientos ocultos. Y quienes caminan sin discernimiento, sin oración, sin cobertura, quedan expuestos. No estamos hablando de supersticiones, estamos hablando de principios espirituales eternos. Jesús no te dice que tengas miedo, te dice que ores para que no entres en tentación. Lucas 22:46. Te dice que ores sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Te dice que ores antes de salir, porque no sabes lo que te espera en el camino. Este Día de los Muertos, mientras otros hacen homenajes a quienes ya partieron, tú estás vivo y tu vida tiene un propósito. Pero ese propósito necesita cobertura, tu cuerpo necesita dirección y tu alma necesita una advertencia. Este mensaje fue permitido por el Espíritu Santo. No es para entretenerte, es para protegerte, es para abrir tus ojos espirituales, es para que entiendas que tu viaje hoy puede ser natural, pero tu protección debe ser espiritual. Te invito a escribir en los comentarios como acto de fe, marcado para un viaje protegido por Dios. Hazlo no solo como una frase, sino como una declaración pública en el mundo espiritual. Recuerda, cada me gusta, cada compartir y cada suscripción no es un simple gesto digital. Es una semilla espiritual que permite que esta palabra llegue a quienes hoy caminan sin dirección, sin oración, sin protección. Este canal es un refugio para los que no tienen iglesia, para los que no saben cómo orar, para los que están por emprender un viaje sin saber que el cielo quiere cubrir su camino. Quédate hasta el final, porque la penúltima parte de este mensaje contiene una clave espiritual que puede evitar tragedias, redirigir destinos y sellar rutas con la presencia de Dios. Escucha con atención. Este no será un mensaje común. Será una jornada donde descubriremos un misterio, confrontaremos una realidad y activaremos una promesa de protección que ya fue escrita para ti. El estudio comienza ahora, y lo que vas a escuchar es un mensaje marcado por el cielo. La Biblia nos muestra en el libro de Job que cuando Dios preguntó al enemigo de dónde venía, él respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Job 1:7. ¿Te das cuenta? El enemigo no descansa. Mientras los hombres duermen, mientras las multitudes celebran, él busca oportunidades para sembrar caos. Y hay fechas, como este Día de los Muertos, en las que su actividad parece intensificarse, aprovechando que muchos bajan la guardia espiritual. En la superficie, este día se ve como un momento de tradición, recuerdos y flores. Pero en la sombra hay movimientos que no todos perciben. ¿Será que tu cansancio, tu distracción o tu falta de oración antes de salir de viaje te han dejado vulnerable sin que lo notes?
La palabra dice que nuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Y aunque muchos piensan que este es un pasaje lejano, la realidad es que cada día que decides caminar sin oración, te expones más a sus ataques invisibles. La oración antes de viajar no es un formalismo, es una muralla de fuego alrededor de ti y de los tuyos. Es un recordatorio para el enemigo de que tú no viajas solo, de que tu ruta está marcada por el Espíritu de Dios. Cuando oras, tú invitas a los ángeles a rodear tu camino. Cuando callas, le dejas espacio a las tinieblas para operar sin resistencia. Piensa en esto. Muchos salen de sus casas confiando en la seguridad de su coche, en el cinturón, en las señales de tránsito. Todo eso es importante, pero ¿y lo invisible? ¿Quién cuida de lo que no puedes ver? ¿Quién puede apartar un accidente que ni siquiera viste venir? ¿Quién puede detener una emboscada espiritual que ya estaba preparada contra ti? Solo la cobertura de la oración. Hoy el Señor te recuerda, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esa palabra no fue escrita solo para profetas de antaño. Fue escrita para ti, para este tiempo, para este viaje. La oración abre tus ojos a lo oculto. La oración activa la voz del Espíritu que te advierte. Ese camino no tomes, ese horario no salgas. Espera un poco más, porque tu vida está en juego. Muchos se preguntan, ¿de verdad una oración puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte? Y la respuesta es clara, sí. Porque no es tu oración la que obra, sino el Dios que responde desde el cielo. El mismo que envió fuego en el monte Carmelo, el mismo que cerró la boca de los leones en Babilonia, es el mismo que puede cerrar la boca del enemigo en tu camino hoy. Así como sucedió con Job, entendemos que el enemigo se mueve en la sombra, pero también comprendemos que Dios pone límites. Y esos límites se activan cuando su pueblo ora. Tu viaje puede ser natural, pero tu protección siempre será espiritual. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está sucediendo. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Y si puedes dejar un like, de verdad me ayudas muchísimo con el alcance. En serio, hace la diferencia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre me da curiosidad saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sí, continuemos. En el libro del Éxodo, Dios dio una orden clara a su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Era un recordatorio de que aún las prácticas culturales podían convertirse en altares que no pertenecían al cielo. Y es aquí donde debemos abrir los ojos. Lo que muchos llaman tradición o simple homenaje, en el mundo espiritual puede levantar un altar invisible. El Día de los Muertos, aunque lleno de colores, flores y recuerdos, puede transformarse en un terreno donde lo espiritual se confunde. Mientras unos lo ven como cultura, el enemigo lo utiliza como un espacio para sembrar distracción, para abrir puertas que Dios nunca mandó abrir. Y cuando una puerta se abre en lo invisible, no siempre somos nosotros quienes controlamos quién entra o quién sale. ¿Has pensado que tal vez un simple gesto, poner una vela, dejar comida, repetir frases tradicionales, pueda estar conectándote a una raíz espiritual que no conoces? No se trata de miedo, se trata de discernimiento. Porque lo que parece inofensivo para los hombres puede ser un altar de acceso para fuerzas contrarias al reino de Dios. Cuando viajas en un día así, tu oración se convierte en un muro de separación. Es como decir,
Yo respeto la memoria de mis seres queridos, pero mi altar está en Cristo Jesús, mi cobertura está en su sangre y mi camino pertenece al Señor. La oración antes de viajar es una declaración pública en lo invisible de que tu confianza no está en la tradición ni en las costumbres, sino en aquel que venció la muerte y vive para siempre. Recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel. Cada vez que levantaban altares equivocados, la protección de Dios se apartaba. No porque Dios dejara de amarles, sino porque ellos mismos habían desplazado al único digno de adoración. Hoy, el Espíritu Santo nos recuerda que nuestra oración es como ese fuego que mantiene encendido el altar verdadero, el altar de Cristo en nuestro corazón. Imagina por un momento que un viaje sin oración es como caminar con puertas abiertas en una ciudad peligrosa. Puede parecer tranquilo al inicio, pero cualquiera puede entrar sin permiso. Así sucede en lo espiritual. Sin oración, tus caminos quedan expuestos. Con oración, tu ruta queda marcada por la sangre del Cordero. No se trata de religión, se trata de protección. No se trata de temor, se trata de discernimiento. No se trata de tradición, se trata de vida. Porque el altar invisible del Día de los Muertos existe, y mientras muchos no lo ven, tú has sido advertido hoy para sellar tu viaje en oración. Lo que pocos recuerdan es que cada altar levantado en lo natural tiene un eco en lo espiritual. Y cuando tú oras antes de salir, estás declarando: mi altar está en Cristo, mi ruta está cubierta por su Espíritu, y mi viaje está bajo su protección. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando Jesús estaba presente, hubo tormentas en el camino? El Evangelio de Marcos relata que Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Era una instrucción clara, una dirección divina. Sin embargo, mientras cruzaban el mar, se levantó una gran tormenta que amenazaba con hundir la barca. Aquí hay un misterio espiritual que muchos olvidan. El hecho de que Jesús esté en tu vida no significa que no habrá tormentas, sino que ninguna tormenta podrá destruirte si oras y confías en Él. La oración antes de viajar no elimina los desafíos, pero sí prepara tu espíritu para enfrentarlos con paz, discernimiento y cobertura. Los discípulos en medio del miedo clamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús, con autoridad, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. La tormenta cesó y sobrevino gran bonanza. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración es como esa voz profética que ordena a las tormentas del camino guardar silencio. Cuando decides orar antes de viajar, haces algo muy parecido a lo que Jesús hizo en ese momento. Reprendes lo invisible, activas la calma en medio de lo incierto y declaras que tu destino no estará marcado por el caos, sino por la dirección del Espíritu. ¿Te das cuenta? La oración es el timón que endereza el barco, aun cuando las olas intentan desviar tu rumbo. Tal vez hoy estás planeando un viaje, una salida, una visita, y quizá piensas: todo está en orden, el clima está bien, las carreteras son seguras. Pero lo que no ves es lo que realmente importa. La tormenta de Marcos no era solo un fenómeno natural, era un reflejo de la batalla espiritual que intentaba detener el propósito de Jesús y sus discípulos. De la misma manera, muchos de los obstáculos que enfrentamos en nuestros viajes no son meras coincidencias, son intentos de desviar, retrasar o incluso destruir lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso, antes de encender tu auto, antes de subir al transporte, antes de dar el primer paso en el camino, Jesús te recuerda: ora, cubre tu viaje, despierta la fe que calma tormentas. Imagínate por un instante que los discípulos no hubieran clamado a Jesús. El miedo los habría paralizado, la tormenta los habría vencido, y nunca hubieran visto el poder de la voz que domina los vientos.
La oración es ese clamor que despierta a Cristo en tu barca. Él ya está contigo, pero cuando oras es como si lo invitaras a levantarse y tomar el control del viaje. Muchos hoy viajan con Jesús en el corazón, pero lo llevan dormido en la barca de su rutina. No oran, no piden dirección, no cubren su camino, y cuando llega la tormenta se desesperan. Este mensaje viene a decirte: no esperes a que las olas golpeen tu vida para orar. Hazlo antes, declara calma antes de que el viento sople, activa paz antes de que los relámpagos aparezcan. Así como sucedió en el mar de Galilea, también en tu vida hay tormentas que intentarán levantarse en este día de los muertos. Pero el Espíritu de Dios te recuerda que tu oración es el decreto que establece: mi viaje no será marcado por la tormenta, sino por la victoria que Cristo ya conquistó en la cruz. Cierra tus ojos por un instante e imagina a Jesús en tu barca, ordenando calma a todo lo que intente desviarte. Eso es lo que sucede cada vez que oras antes de viajar. No es un ritual vacío. Es un acto profético que activa la autoridad de Cristo en tu camino. Tu viaje puede tener tormentas, pero tu oración asegurará que ninguna de ellas te hunda. En el libro del Éxodo, cuando Dios anunció la última plaga sobre Egipto, dio una instrucción específica a su pueblo: tomen la sangre del cordero y pónganla en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman, y veré la sangre y pasaré de largo. Éxodo 12, 7, 13. Esa noche, la sangre en los postes fue la diferencia entre vida y muerte, entre protección y tragedia. El pueblo obedeció, y mientras en Egipto había llanto, en las casas marcadas por la sangre había paz. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No era un simple acto cultural, era un sello espiritual. Era un mensaje visible para los hombres, pero sobre todo, invisible para las tinieblas. Aquí no entras. Aquí hay cobertura divina. De la misma manera, cada vez que oras antes de emprender un viaje, estás aplicando simbólicamente la sangre del Cordero a tu camino. Puede que nadie lo vea, puede que ni tú mismo lo sientas en lo natural, pero en lo espiritual se establece un muro de protección. La oración cubre tus pasos, tus decisiones y hasta los desvíos que no estaban en tus planes. Imagina tu automóvil, tu casa, tu boleto de transporte, tu maleta, todos ellos marcados espiritualmente por la oración. Aunque los demás lo vean como un gesto invisible, en el mundo espiritual es como un sello rojo que grita: propiedad de Cristo, bajo su cuidado, intocable por las tinieblas. El Día de los Muertos es un tiempo en el que muchos levantan altares, pero tú tienes la oportunidad de levantar el altar verdadero, el de la oración bajo la sangre de Jesús. Así como en Egipto, la cobertura no dependía de la fuerza de cada familia, sino de la obediencia a marcar con sangre los postes. También tu protección hoy no depende de tu capacidad humana, sino de tu decisión de orar y cubrirte con la autoridad de Cristo. Ahora bien, ¿qué pasaría si un israelita hubiera dicho: no es necesario poner la sangre, yo confío en que nada ocurrirá? La tragedia habría tocado su casa. Así pasa con quienes viajan sin orar. No es que Dios no los ame, sino que deciden caminar sin activar la cobertura que Él ya proveyó. La oración es esa acción que demuestra tu fe en el sacrificio del Cordero. Recuerda algo poderoso: la sangre en los postes no era solo un símbolo de protección, también era un anuncio profético de la cruz. Hoy, cada vez que oras antes de salir, proclamas lo mismo que proclamaron aquellos israelitas: la sangre de Jesús me cubre y ninguna plaga tocará mi morada. Muchos creen que la oración antes de viajar es un detalle menor, casi rutinario, pero en lo invisible es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Es como escribir con letras de fuego sobre tu ruta.
Aquí viaja un hijo de Dios, protegido, marcado, guardado. Después de ver esto, surge una verdad aún más grande. Cada paso que das sin oración es como caminar con una puerta abierta. Pero cada paso cubierto con oración es como avanzar dentro de una fortaleza impenetrable. Tu viaje no será recordado por la ruta ni por los paisajes, sino por el testimonio de que Dios estuvo contigo porque decidiste cubrirte en oración. Hoy, al prepararte para salir, no olvides marcar tus postes invisibles con la sangre del Cordero a través de la oración. Declara con fe: mi camino está sellado, mi casa está cubierta, mis pasos pertenecen a Jesús. Porque cuando la sangre está aplicada, el enemigo no tiene entrada. El salmista declaró con convicción: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Esta promesa no es poesía antigua, es una verdad viva que sigue operando hoy. Lo invisible se activa con tu oración, y los ángeles, enviados por Dios, se convierten en la escolta que te acompaña cuando decides cubrir tu viaje en oración. Muchas personas creen que la seguridad está solo en las llantas nuevas, en los cinturones de seguridad o en la prudencia del conductor. Todo eso es importante, pero ¿qué sucede con lo que no ves? ¿Quién puede detener al vehículo que aparece de repente en un cruce? ¿Quién puede frenar el ataque espiritual que se levantó contra ti en lo oculto? Allí es donde entran en acción los ángeles del Señor, y su movimiento se activa con tu clamor. Piensa por un momento en el profeta Eliseo, rodeado por un ejército enemigo. Su siervo temía, pero Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y el joven miró y vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, en 2 Reyes 6:17. ¿Notas el principio? Los ángeles ya estaban allí, pero el siervo no podía verlos hasta que la oración abrió su visión. Así sucede contigo. Los ángeles ya están listos, pero tu oración los moviliza, los coloca en posición para guardar tu camino. Cada vez que oras antes de viajar es como dar una orden espiritual que alinea a tus guardianes celestiales. La Biblia no dice que los ángeles podrían guardarte, dice que ellos son enviados para hacerlo. Pero también enseña que la fe y la oración son las llaves que abren esa cobertura. Sin oración, caminas con los ojos naturales. Con oración, caminas bajo escolta celestial. Recuerda lo que Jesús dijo a Pedro en Getsemaní: ¿acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Esa misma autoridad es la que se libera cuando un hijo de Dios decide orar antes de moverse. La oración antes de un viaje es tu manera de decir: Padre, envía a tus ángeles delante de mí, cúbreme en la carretera, guárdame de accidentes, aparta todo plan oculto en mi contra. Quizás nunca sabrás de cuántas cosas fuiste librado porque un ángel puso su mano en el volante, retrasó tu salida por unos segundos o desvió a alguien que venía en tu contra. A veces creemos que fueron coincidencias, pero en realidad fueron intervenciones celestiales. Lo que para ti fue un pequeño retraso, para el cielo fue una operación de rescate. No ignores esta verdad. Cada oración es como encender una luz que atrae la presencia angelical. Donde hay clamor, hay movimiento en lo invisible. Donde hay intercesión, hay escoltas en acción. No se trata de superstición, se trata de una promesa divina que no ha cambiado. Así como sucedió con Eliseo y su siervo, también hoy el Espíritu te dice: más son los que están contigo que los que están contra ti. La próxima vez que salgas a la carretera, recuerda que no vas solo. Ora, cubre tu camino y activa a los ángeles que el Padre ya asignó a tu vida. Declara con fe: hoy no viajo solo, el cielo viaja conmigo. Los ángeles del Señor van delante, detrás y a mi lado. Ninguna arma forjada tendrá poder contra mí.
El libro de los Hechos nos relata una de las historias más impactantes sobre viajes y protección espiritual. Pablo, prisionero en camino a Roma, estaba a punto de embarcarse cuando el Espíritu Santo le advirtió del peligro. Él dijo con firmeza: «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas». Hechos 27:10. Aunque los soldados y marineros ignoraron su advertencia y siguieron adelante, el clamor de Pablo fue escuchado por el cielo. Durante la travesía, una tormenta feroz golpeó el barco por días enteros. El sol y las estrellas desaparecieron, y todos los pasajeros perdieron la esperanza de sobrevivir. Sin embargo, en medio de ese caos, Pablo oró, y un ángel del Señor se le apareció de noche diciendo: «No temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo». Hechos 27:24. Aquí encontramos un principio poderoso. La oración de un solo hombre puede salvar a todos los que viajan con él. Aunque los demás no creían, la intercesión de Pablo abrió una cobertura que protegió a cada persona en ese barco. ¿Puedes imaginarlo? Más de 200 vidas guardadas porque un siervo de Dios decidió orar y mantenerse fiel. Ahora piensa en tus propios viajes. Quizás viajas con tu familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Algunos de ellos ni siquiera oran. Otros quizás no creen, y unos más están distraídos en sus propios asuntos. Pero si tú decides levantar oración antes de salir, tu clamor puede convertirse en la muralla que cubra no solo tu vida, sino también la de todos los que te rodean. Lo que muchos no saben es que la oración no siempre cambia las circunstancias externas de inmediato. A veces cambia la manera en que enfrentamos la tormenta. El barco de Pablo naufragó, pero ninguna vida se perdió. Eso nos enseña que orar antes de viajar no significa que nunca habrá problemas, sino que, aunque se levanten, no tendrán poder para destruirte. La oración abre un camino de preservación aún en medio de la tormenta. Pregúntate hoy: ¿será que más de una vez Dios te libró gracias a la oración de tu madre, de tu abuela, de un amigo intercesor que clamó por ti? ¿Y no será tiempo de que ahora seas tú quien se levante como Pablo, orando por cada persona que viaja contigo? Así como sucedió en aquel barco, tu intercesión puede convertirse en el escudo invisible que cubra a todos. Puede ser que tu oración evite un accidente o que transforme lo que parecía tragedia en testimonio. Puede ser que tu clamor despierte la intervención de un ángel en medio del camino. Lo cierto es que nunca sabrás el alcance de una oración hasta que llegues al otro lado y mires hacia atrás para reconocer: si no hubiera orado, no estaría aquí. Hoy el Espíritu te recuerda que la intercesión no es un lujo, es una necesidad. Cada viaje, cada carretera, cada trayecto merece ser cubierto con oración, no solo por ti, sino también por aquellos que aún no conocen la voz de Dios. Declara con fe antes de salir: como Pablo, oro por todos los que viajan conmigo. Declaro que ninguno se perderá, porque la mano de Dios va delante de nosotros. La historia del rey Manasés, narrada en 2 de Crónicas 33, 2, 5, nos muestra la gravedad de levantar altares equivocados. El texto dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de Asera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Lo más impactante es que hizo esto dentro de Jerusalén, la ciudad destinada a reflejar la gloria de Dios. En otras palabras, convirtió lo sagrado en un escenario de confusión espiritual. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto contigo, con tus viajes y con el Día de los Muertos? Mucho más de lo que imaginas,
porque lo que la Biblia llama altares no siempre eran piedras o templos, eran también símbolos culturales, prácticas que parecían normales para el pueblo, pero que en lo invisible abrían puertas al enemigo. Y lo mismo sucede hoy. El Día de los Muertos está revestido de colores, flores, calaveras de azúcar, música y comida. Para muchos no es más que tradición, pero lo que pocos perciben es que detrás de esas prácticas puede haber un eco espiritual que contradice la palabra. No todo lo cultural es inocente. No todo lo que parece costumbre es neutral. Algunos altares se disfrazan de celebración, pero en realidad son plataformas espirituales que distraen, confunden y exponen a quienes participan sin discernimiento. Aquí es donde la oración antes de viajar se convierte en tu acto de separación. Es tu manera de decir: yo no participo en altares disfrazados. Yo levanto el altar verdadero, el de Cristo en mi corazón. Cuando oras, marcas un límite claro entre lo que el mundo celebra y lo que el cielo aprueba. No se trata de despreciar las costumbres de los demás, sino de discernir que tu vida, tu viaje y tu destino no se deben a tradiciones humanas, sino a la cobertura del Dios vivo. Recuerda, Manasés no fue juzgado solo por adorar ídolos, sino por haber corrompido el lugar donde debía estar la presencia de Dios. Y eso mismo pasa cuando dejamos que la cultura ocupe el lugar de la oración. Viajar en un día como este sin cubrirte en oración es como subirte a un barco rodeado de altares ajenos. No sabes qué puertas están abiertas ni qué influencias se mueven a tu alrededor. Lo que pocos recuerdan es que no necesitas levantar un altar físico para abrir una puerta espiritual. Basta con la indiferencia, con la rutina, con la falta de oración. El silencio de tu fe puede ser tan peligroso como el grito de los que celebran altares equivocados. Por eso, antes de salir de casa, dedica unos minutos a levantar tu propio altar, el de tu clamor, el de tu adoración, el de tu fe. Ora, declara la sangre de Cristo sobre tu vida, tus pasos y tus caminos. Al hacerlo, estás afirmando: yo pertenezco al altar eterno, al altar que nunca será derribado. Este Día de los Muertos, mientras otros encienden velas frente a imágenes, tú enciende tu voz en oración. Mientras otros levantan altares de papel y tradición, tú levanta el altar invisible que realmente tiene poder, tu comunión con Cristo. Porque en el día de la prueba, no serán las flores ni las calaveras de azúcar las que te guarden, sino el Dios que escucha tu clamor. Hoy decide, no te inclines ante altares disfrazados de cultura. Ora, cúbrete y camina bajo la luz del altar eterno de Cristo. En el libro de Nehemías encontramos un ejemplo profundo sobre cómo la oración antes de actuar puede cambiar destinos. Cuando Nehemías escuchó la noticia de que Jerusalén estaba en ruinas, con sus muros derribados y sus puertas quemadas, no salió corriendo a actuar de inmediato. La Biblia dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. ¿Notas el detalle? Antes de emprender cualquier camino, antes de pedir recursos o buscar estrategias, Nehemías oró. Esa oración fue el fundamento de la reconstrucción de una ciudad entera. Lo que empezó como lágrimas en lo secreto terminó en un muro levantado que trajo seguridad al pueblo de Dios. Así también es tu vida y tus viajes. Muchas veces escuchas noticias que te preocupan: carreteras inseguras, accidentes en aumento, personas que salen y nunca regresan igual. Tu reacción natural puede ser la prisa, la preocupación, la estrategia humana, pero el Espíritu Santo te recuerda hoy: antes de moverte, ora; antes de salir, cúbrete; antes de emprender, busca al Dios que ordena los pasos.
Nehemías sabía que levantar muros no era solo un proyecto físico, era una batalla espiritual. Tus viajes, aunque parecen solo desplazamientos naturales, también son batallas invisibles. ¿Quién sabe qué planes del enemigo están esperando distraerte en el camino? ¿Quién conoce los desvíos que podrían ponerte en peligro? Tú no los ves, pero tu oración activa la intervención de un Dios que lo ve todo. Cuando Nehemías oró, recibió dirección, favor y provisión. El rey le concedió cartas, recursos y protección. De la misma forma, cuando oras antes de viajar, no solo pides protección, también recibes dirección. Puede ser que Dios te diga, no salgas ahora, espera un poco más. O puede mostrarte con claridad qué ruta tomar. La oración no siempre cambia el destino, pero sí cambia la manera en que llegas a él, cubierto, fortalecido y en paz. Piensa en esto. Si Nehemías hubiera salido sin orar, habría enfrentado resistencia sin respaldo, enemigos sin cobertura y probablemente habría fracasado. La diferencia entre fracaso y victoria fue su decisión de doblar rodillas antes de mover los pies. Tu viaje de hoy no es diferente. La oración antes de salir es la llave que abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Lo que pocos recuerdan es que Nehemías no solo oró una vez. Cada paso de su misión estuvo marcado por clamor. De la misma forma, no basta con una oración superficial al salir de casa. Necesitas levantar un altar constante de intercesión, sabiendo que cada kilómetro recorrido es un terreno espiritual donde Dios puede manifestar su protección. Así como Nehemías lloró y oró antes de reconstruir muros, también tú puedes clamar antes de iniciar tu camino. Tal vez no estás levantando piedras, pero sí estás levantando protección sobre tu vida y sobre los tuyos. Tus palabras de oración son ladrillos invisibles que construyen un muro alrededor de tu ruta. Hoy el Espíritu Santo te llama a recuperar ese secreto, la oración antes del camino. Declara con fe: no salgo sin clamar, no camino sin cobertura, no viajo sin la guía del Espíritu, porque cuando oras, Dios ordena tus pasos, fortalece tu alma y asegura que tu destino esté alineado con su propósito. El apóstol Pablo declaró en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo encierra una verdad que trasciende generaciones. No todos los caminos son seguros, pero cada paso guiado por el Espíritu está marcado por la protección divina. Muchos confían en mapas, en aplicaciones de tránsito, en la experiencia del conductor. Todo eso es útil, pero lo que realmente asegura tu viaje no es la ruta más rápida ni la carretera más amplia, sino la voz del Espíritu que dirige tus pasos. Y esa voz se activa a través de la oración. Cuando oras antes de salir, no solo pides que Dios te cuide, también alineas tu corazón con su dirección. La oración es como un GPS espiritual que recalcula tu ruta en tiempo real. Tal vez tú piensas en tomar cierto camino, pero en tu espíritu escuchas un susurro. No vayas por ahí, espera un momento, gira hacia otro lado. Esas pequeñas impresiones que vienen después de orar pueden ser la diferencia entre llegar en paz o encontrarte con un obstáculo inesperado. Recordemos lo que sucedió con Felipe en el libro de los Hechos. El Espíritu le dijo: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Felipe obedeció, y gracias a ello, un etíope conoció el Evangelio y fue bautizado. ¿Qué habría pasado si Felipe hubiera ignorado esa instrucción? Seguramente habría perdido una oportunidad divina. De la misma manera, cuando oras antes de viajar, el Espíritu puede guiarte a encuentros, protegerte de desvíos e incluso usarte como canal de bendición para otros en el camino.
Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido un impulso de detenerte, de esperar, de cambiar de ruta, y después descubriste que algo malo había sucedido justo en el lugar donde pensabas estar? Eso no fue coincidencia. Fue el Espíritu de Dios guiando tus pasos porque habías decidido alinearte con Él en oración. Lo que pocos recuerdan es que ser hijo de Dios no se trata solo de identidad, sino también de obediencia. El Espíritu guía, pero tú decides si escuchas. La oración, antes de viajar, es como abrir tus oídos a esa voz que sabe lo que tú ignoras. Es rendir tu voluntad a la dirección de aquel que ve el principio y el final de tu camino. Imagina que tu vida es un sendero en medio de un bosque oscuro. Tú solo ves unos metros adelante, pero el Espíritu ve el panorama completo. Cuando oras, es como si tomaras su mano y le permitieras guiarte por senderos seguros. Sin oración, caminas solo con tu propia visión y cualquier piedra puede hacerte tropezar. Con oración, avanzas con pasos firmes, porque sabes que no decides por instinto, sino por revelación. Así como sucede con un niño que confía en la mano de su padre para cruzar la calle, también tú necesitas confiar en el Espíritu Santo para cruzar cada día, cada viaje, cada ruta. Ser guiado por Él no significa que nunca habrá peligro, pero sí significa que nunca estarás solo y que cada paso estará cubierto por su dirección perfecta. Hoy el Señor te recuerda que tu seguridad no está en tus planes, sino en su Espíritu. Ora antes de salir y declara: Espíritu Santo, guía mis pasos, alinea mi camino, abre y cierra puertas según tu voluntad. No quiero viajar solo con mis ojos, quiero viajar bajo tu dirección. El profeta Ezequiel escuchó una palabra contundente de parte de Dios. Busqué entre ellos a alguien que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. Este pasaje revela la importancia de la intercesión. Dios mismo buscaba a alguien que se levantara en oración, alguien que intercediera, alguien que cubriera con clamor lo que otros ignoraban. La intercesión profética no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Cada vez que oras antes de viajar, no solo estás pidiendo protección personal, sino que estás poniéndote en la brecha por tu familia, por tus acompañantes, por tu ciudad, incluso por los desconocidos que comparten la carretera contigo. Tu oración se convierte en un muro invisible que frena lo que el enemigo planeaba. Muchos piensan: ¿de verdad mi oración puede cambiar algo tan grande como un accidente o un destino? Y la respuesta es sí, porque la oración conecta lo natural con lo sobrenatural, y una sola voz levantada con fe puede cambiar la atmósfera de todo un trayecto. Pablo lo demostró en el barco rumbo a Roma. Por su intercesión, más de 200 personas fueron preservadas. Hechos 27. De la misma manera, tu intercesión puede salvar vidas que quizás nunca sabrán que fueron guardadas gracias a tu clamor. Cuando oras antes de salir, no lo haces solo por ti. Estás declarando: Señor, cubro a cada persona que viaja conmigo. Declaro que ninguna trampa, ningún plan del enemigo tendrá poder sobre este camino. Esa es la diferencia entre una oración rutinaria y una intercesión profética. La primera pide, la segunda decreta con autoridad en el nombre de Jesús. Imagina por un momento a un guardia en una muralla. Él no solo cuida su vida, cuida la de todos los que están dentro de la ciudad. Asimismo, cuando oras, actúas como un vigía espiritual. Te colocas en la brecha y evitas que el enemigo entre. Puede que tu familia no entienda por qué oras tanto antes de salir, pero en el mundo invisible eres el guardián que sostiene la cobertura sobre todos. Lo que pocos recuerdan es que la intercesión no siempre trae reconocimiento humano.
Nadie aplaude al guardia que vigila de noche, pero todos duermen seguros gracias a él. Nadie tal vez te agradezca por orar antes de cada viaje, pero tu obediencia puede ser la razón por la cual llegan con vida a su destino. La intercesión profética es silenciosa para los hombres, pero ruidosa en el cielo. Este día de los muertos, mientras muchos levantan altares que no agradan a Dios, tú puedes levantar el altar más poderoso, el de tu intercesión. Una oración genuina puede cerrar puertas a la tragedia y abrir portales de bendición. Es tu oportunidad de ser ese alguien que Dios busca, ese que se pone en la brecha y dice: aquí estoy, Señor. Yo oro por mi camino, por mi gente, por mi ciudad. Hoy el Espíritu Santo te invita a convertir cada viaje en un acto de intercesión profética. No salgas sin cubrir tu ruta con clamor. Declara con fe: me levanto en la brecha, y por causa de mi oración, este camino está cubierto de la presencia de Dios. Si has llegado hasta este momento, quiero decirte algo con toda claridad. No es casualidad. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, pero quienes lo hacen son marcados por algo eterno. El Espíritu Santo te trajo hasta aquí porque quiere sellar en ti una revelación. Tu vida, tus pasos y tus viajes no están destinados a ser casualidad, sino propósito bajo la cobertura de Dios. Has escuchado cómo las tormentas intentaron detener a Jesús y a sus discípulos, cómo los altares disfrazados pueden abrir puertas invisibles, cómo Pablo intercedió y salvó vidas, cómo Nehemías oró antes de moverse y cómo los ángeles se ponen en acción cuando un hijo de Dios clama. Todo esto no es teoría, es una invitación práctica a cambiar tu manera de salir cada día. Hoy el Señor te dice: cada vez que oras antes de caminar, estás declarando que no confías en tu fuerza, sino en mi protección. Orar antes de viajar es más que un hábito. Es una señal profética de que reconoces la soberanía de Dios sobre tu vida. Es tu manera de marcar tu camino con la sangre del Cordero y de activar a los ángeles que el cielo ya preparó para guardarte. Quiero invitarte a hacer un acto de fe público. Escribe en los comentarios: yo oro antes de caminar, porque sé que Jesús va delante de mí. No lo escribas como una frase bonita. Escríbelo como una declaración de pacto, como un decreto profético que marque tu vida y tu familia, porque cada palabra que sueltas en fe no solo se queda en una pantalla, se convierte en semilla en el mundo espiritual. Y quiero que entiendas algo. Cada vez que compartes este mensaje, cada vez que das un me gusta o te suscribes a este canal, no estás apoyando un proyecto humano. Estás encendiendo un altar digital de esperanza para miles que hoy viajan sin oración, sin iglesia, sin cobertura. No compartir esta palabra sería como recibir agua fresca en el desierto y esconderla de los sedientos. Pero cuando la compartes, te conviertes en canal de vida, en puente de protección, en voz de advertencia para otros. Este canal no es entretenimiento. Es un refugio digital donde miles han encontrado consuelo, dirección y cobertura espiritual. Y tú eres parte de esto. Tu permanencia hasta el final es una señal de que Dios ya te está marcando con una unción de intercesión, de discernimiento y de protección para los tuyos. Ahora permanece unos minutos más, porque lo que viene es crucial. Vamos a orar juntos. No será una oración ligera, será una intercesión profunda que puede cambiar atmósferas, cerrar puertas de tragedia y abrir portales de bendición sobre tu camino. Escucha bien. La oración que viene puede ser la respuesta que estabas esperando desde hace tiempo. Tal vez has sentido miedo al viajar, ansiedad al salir, o incluso has tenido sueños inquietantes antes de ciertos caminos. Hoy vamos a poner todo eso bajo los pies de Cristo. No sueltes este momento. Quédate. Ora, cree, declara, porque tu próximo viaje puede ser el más protegido de tu vida.
no porque no habrá tormentas, sino porque esta vez irás cubierto por la intercesión y la presencia del Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, llegamos hasta este momento con un corazón quebrantado y agradecido. Gracias porque en medio de este mensaje hemos sentido tu voz, hemos recibido tu dirección y hemos comprendido que cada viaje, cada paso y cada camino necesitan ser cubiertos por tu presencia. Hoy reconocemos que no hemos llegado aquí por casualidad. Tú nos has traído, tú nos has sostenido y tú nos estás hablando. Señor, gracias por recordarnos que la oración no es un rito vacío, sino un arma viva que abre cielos, mueve ángeles y cierra las puertas del enemigo. Gracias por enseñarnos que, aunque las tormentas se levanten, cuando clamamos a ti, la calma llega. Gracias porque tu palabra nos mostró que la sangre del Cordero sigue siendo la señal más poderosa de protección y victoria. Hoy entregamos delante de ti nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras ansiedades. Todo aquello que nos roba la paz lo ponemos a los pies de la cruz. Declaramos que ya no viajaremos bajo el peso del temor, sino bajo la luz de tu Espíritu. Señor, aviva en nosotros una fe que ora antes de moverse, que clama antes de salir, que busca tu rostro antes de cualquier decisión. Padre, perdónanos por las veces en que hemos salido confiando más en nuestra prudencia que en tu protección. Perdónanos por no discernir los altares disfrazados, por caminar sin orar, por ignorar las señales del Espíritu. Hoy regresamos a ti con un corazón nuevo y decimos: Señor, desde ahora no daré un paso sin invocar tu nombre. Señor, ahora clamo por restauración sobre cada persona que escucha esta oración. Restaura su fe, sana su alma, fortalece su espíritu. Declaro en el nombre de Jesús que toda cadena de miedo se rompe, que toda angustia de accidente, pérdida o tragedia se cancela. Declaro que sus pasos serán afirmados, que sus caminos serán enderezados y que sus viajes estarán bajo tu cobertura. Padre eterno, activa ahora a tus ángeles alrededor de cada oyente, que sean como murallas de fuego a la derecha y a la izquierda, delante y detrás. Que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Que cada ruta que recorran esté marcada por tu sangre, sellada por tu espíritu y custodiada por tus ejércitos celestiales. Hoy levantamos declaraciones proféticas. Mi altar vuelve a encenderse. Mis pasos están bajo la dirección del Espíritu. Mi voz cantará himnos de victoria. Mi viaje está marcado por la sangre de Jesús. Señor, en este Día de los Muertos, donde muchos levantan altares que no te honran, nosotros levantamos un altar de oración. Declaramos que nuestra fe está en el Cristo resucitado, el que venció la muerte y vive para siempre. Ningún espíritu contrario tendrá acceso a nuestra vida, porque hemos sido sellados por tu Espíritu Santo. Padre, hacemos un compromiso nuevo delante de ti. Desde hoy caminaremos contigo, oraremos antes de movernos y confiaremos en que cada viaje será una oportunidad para ver tu mano obrar. Te decimos: guía nuestro camino, guarda nuestra entrada y nuestra salida y haznos testigos vivos de tu protección sobrenatural. Gracias, Señor, porque no nos sueltas. Gracias porque tu amor nos cubre. Gracias porque tu voz nos guía. En el nombre de Jesús declaramos amén y amén. Nos despedimos con expectativa, sabiendo que este no es el final. El próximo mensaje ya está preparado en el cielo y será otra confirmación de que tu vida está en manos de un Dios que nunca falla.